Amén. Y leíamos el versículo inicial en Gálatas, capítulo 5. Ese es el versículo base de este mes. Pero hoy nos toca la virtud que es el gozo, el fruto del Espíritu Santo, y la segunda virtud que nos menciona Gálatas, que es el gozo. Así que vamos a leer 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10, y voy a estar usando la versión NTV. Dice así: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El gozo es la segunda virtud mencionada en el fruto del Espíritu Santo. Y el gozo, o la alegría, como sinónimo, en realidad existe en todas las personas. Pero este gozo del cual nos habla Gálatas 5 es un gozo más elevado porque es mucho más que la emoción de una experiencia entusiasmante o que un conjunto maravilloso de circunstancias favorables que nos ocurrieron. Porque el gozo del Señor es una alegría que puede permanecer, que puede durar, incluso cuando las circunstancias son terribles. Y esta virtud solamente la obtenemos en Cristo, que nos dio el Espíritu Santo para fortalecernos, especialmente en esas circunstancias difíciles. Esta palabra gozo proviene del griego chara, que significa que es un gozo no fundado en lo terrenal, sino que se funda en Dios. Entonces, aquí está la clave inmediata de por qué muchos podemos saber qué es el gozo. Porque si yo le pregunto aquí, muchas personas que están presentes hoy llevan toda su vida en la iglesia, han escuchado del fruto del Espíritu Santo, se lo saben de memoria, amor, gozo, paz, paciencia. Y si les pregunto qué es el gozo, probablemente me dirían que no importan las circunstancias, que no es condicional, muchas definiciones. Lo hemos dicho, lo hemos exhortado quizás en palabras de ánimo, decirle a algún hermano como: ten fe, anímate porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Eso es muy fácil, es decirlo, predicarlo incluso acá. Lo complejo es vivir efectivamente el gozo del Señor. Y para vivir este gozo, que es divino, porque humano es imposible desarrollarlo, nos vamos a ir muy profundo y quizás en algún punto de esta predicación usted va a pensar, ya no está hablando de gozo. Pero vamos a pensar primero en sinónimos de la palabra gozo. ¿Qué se le ocurre a usted? Gozo. Alegría. Alegría, felicidad, Tranquilidad, paz. tranquilidad, paz, placer. Eso que ustedes mencionan o lo que piensan son emociones o son conceptos positivos que nos causan deleite, disfrute, nos hacen sentir bien. Entonces, ahora que pensamos en eso, les voy a preguntar ¿qué cosas los hacen felices? Cosas cotidianas, por ejemplo, ver a una amiga, estar con la familia, conocer un lugar nuevo. ¿Qué cosas los hacen felices? Piensen en el día a día. ¿Cuándo se sienten felices? Estar con la familia. Con la familia. Cosas indispensables. Igual algunos disfrutan mucho comer o disfrutan mucho dormir. Eso nos hace muy felices. Bien, es importante este ejercicio. ¿Por qué? Porque finalmente la alegría siempre tiene un sustento. Porque cuando usted le dice a alguien, estoy contento hoy, la persona le va a preguntar, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y usted puede responder con alguna de estas razones. Porque vi a una amiga, porque estoy con mi familia, porque dormí harto, y así. Entonces, siguiendo esa línea, si yo le pregunto ahora, ¿por qué usted tiene gozo? ¿Qué me diría? Y aquí está lo relevante, porque si usted no sabe por qué tiene que estar gozoso, estamos en problemas. Y primero vamos a conocer un poquito de este gozo. El gozo que describe la palabra tiene 7 características. Primero, es grande. Hechos 8:8 dice: así que hubo
mucha alegría en esa ciudad. Segundo, el gozo del Señor es abundante. Segundo de Corintios 8:2 dice: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Tercero, el gozo del Señor es vivo. Salmo 32:11 dice: así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. Ustedes los que le obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. Cuarto, el gozo es inefable. Primera de Pedro 1:8 dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. O sea, este gozo que estamos viendo hasta ahora es tan extraordinario que no se puede expresar en palabras. Sí, por eso no es humano. Amén. Quinto, es constante. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10 dice, y es el que leíamos inicialmente: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Y aquí vamos viendo cómo estos versículos plasman la convivencia de dos elementos que nosotros pensamos que no pueden compatibilizar, que es el dolor y la alegría. Porque Corintios 8:2, cuando nos decía que la iglesia era pobre, estaba llena de aflicción, pero a la vez desbordada de alegría. Y ahora leamos que hay dolor, pero a la vez dice: siempre estoy gozoso. Y es importante este detalle porque nos lleva a la sexta cualidad, y es que el gozo, como una cualidad que todos conocemos, no es circunstancial. Santiago 1:2 le dice: amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Parece un sinsentido, pero no lo es. Y la última característica es que el gozo es expresado. Santiago 5:13 le dice a la gente: ¿hay alguno feliz? Que cante alabanza. Por eso acá en la iglesia venimos a cantar, porque es una forma de expresar nuestro gozo al Señor. Amén. ¿Y por qué es distinto al gozo terrenal? Porque el fundamento, como vimos, está en Cristo. Del griego chara, el fundamento es Cristo. No quién soy o que tengo hoy, que tengo mañana, pasado. Pero como última idea que mencionaba del estudio del fruto la primera virtud, que es el amor, no hay amor sin relación. O sea, yo no puedo amar a la gente si no amo a Cristo, amén, si no conozco a Cristo. Y en realidad con cada virtud pasa lo mismo. No hay gozo sin intimidad. Porque en la intimidad pasa que nosotros recordamos continuamente nuestro propósito. No sé si le pasa que usted, haciendo su devocional, se da cuenta que en realidad los problemas parecen minúsculos cuando estamos en la presencia de Dios a solas. Amén. Y eso nos recuerda el propósito por el cual fuimos creados. Porque algo pasa en ese tiempo de intimidad que tenemos con Dios. Nuestra alma se está alimentando. Y eso es precisamente lo que nos llena de gozo. Entonces, si yo le pregunto nuevamente: ¿por qué usted es gozoso? ¿Por qué usted es gozosa? Debiese tener claro cuál es su propósito en la vida. ¿Cuál es el sentido de su vida? Y es una pregunta que en enseñanza media ya los profesores nos comienzan a hacer en filosofía. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y en la adultez es necesario ya comprenderlo, porque va a llegar un punto en el que más personas van a empezar a preguntarte de Cristo. ¿Y qué les vamos a decir si nosotros mismos no hemos comprendido cuál es el sentido de nuestra vida? Y si hoy consideramos que estamos con falta de gozo, la razón no es que tenemos muchos problemas, es que estamos faltos de Cristo. Amén. Amén. Y hubo una persona que fue evidencia de esto, porque tenía muy pocos problemas. Entonces nosotros podríamos decir: ¿por qué no tenía gozo si no tenía problemas? Pero todas las comodidades que tuvo no le provocaron placer. Y en realidad concluyó que el gozo estaba lejos de lo que nosotros a veces creemos que produce alegría. El gozo, entonces, como virtud del fruto del Espíritu Santo, se funda en el sentido de la vida.
Y usted puede preguntarse por qué. Porque para obtener el verdadero gozo, si usted quiere ser verdaderamente feliz, debemos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Porque Dios diseñó nuestro cerebro para experimentar placer. Entonces, cuando comemos algo que nos gusta, cuando recibimos una buena noticia, cuando alcanzamos una meta o alguien nos demuestra su cariño, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Dependiendo de la actividad se generan sustancias, hormonas, que son la dopamina, la serotonina. Y esto nos produce bienestar. Ese diseño es parte del diseño de Dios. Amén. Pero la ciencia también nos demuestra algo importante, y es que esos efectos son temporales. El cerebro se va adaptando, entonces necesita un nuevo estímulo para experimentar la misma sensación. Por eso siempre queremos el siguiente viaje, la siguiente meta, el siguiente ascenso, el siguiente celular, la siguiente compra. Y esto explica lo que esta persona que vamos a ver ahora, que les digo que vivió la mejor vida que nos podríamos imaginar, probó placer tras placer, logro tras logro, riqueza tras riqueza, y terminó diciendo vanidad de vanidades. Amén. Amén. ¿Y quién era esta persona? Salomón. Y él lo escribe en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 2 de Eclesiastés vamos a estar leyendo, ahora la versión Reina Valera, que sé que la mayoría tiene esa versión. Amén. Dice que Salomón registra la búsqueda de sentido de la vida. Esa probadita que le dio Salomón al placer, a las diversiones. Y él tuvo una oportunidad que pocos tenemos. Él tuvo la oportunidad de probarlo en los lujos, en los bienes. Él fue poderoso, fue sabio, fue millonario. Y esto enriquece mucho el relato, porque si él fuese una persona pobre que estuviese diciendo, oh, nada tiene sentido, entonces nosotros diríamos, bueno, pero está la misma que yo, si está igual de pobre, obviamente va a decir que nada tiene sentido. Pero no, él lo tenía todo y aún decía, no es suficiente, todo es vanidad. Salomón pudo decantar una inmensa cantidad de placeres, de entretenimientos, emociones, y la conclusión en el versículo 1 del capítulo 2 dice, todo es vanidad. En otras versiones dice, nada tiene sentido. Entonces, vamos a leer. Lo primero que él hace, Salomón va a buscar el sentido de la vida en el placer, directamente. Vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón de alguna manera expresa aquí cómo él probó la vida. Él probó la vida como una celebridad. Él era un famoso cualquiera de estos tiempos, se lo pasó de fiesta en fiesta. Él por eso dice, a la risa, al placer, porque él lo experimentó. Probó con los placeres del vino, con diversiones triviales, y al final dice, todo esto es una locura, no sirve para nada. Yo me imagino que quizás algunos aquí, en su pasado, pudieron experimentar este tipo de placeres. Antes de llegar a Cristo, pudieron saber lo que es una fiesta, de conocer todo tipo de alcohol, y también me imagino que llegaron a la misma conclusión que Salomón, que no tiene sentido, Amén. no tiene propósito. Así es, Señor. Porque pasa que al final de la fiesta, al final de la embriaguez, estamos solos. Al final de cualquier placer, estamos solos. Porque para quienes no hemos experimentado, quizás en la fiesta podríamos decir, ay, bueno, a mí nunca me llamaba la atención ir a una fiesta y sentirnos superiores moralmente a los demás porque nunca hemos ido a una fiesta. Pero ojo, porque hay otras cosas que han llamado nuestra atención y hemos querido deleitarnos en eso más que en Dios. Así es. Porque erróneamente, como Salomón, creímos que eso nos podría complacer, pero al igual no sirve para nada. Quizá nuestro corazón no fue agasajado, como dice Salomón, con carne y con vino, pero lo intentamos hacer con otros medios, Así es. con personas, con comida, con contenido visual indebido.
porque finalmente todos buscamos sentir alegría y placer, y eso es una necesidad básica del ser humano y es parte del diseño que Dios nos creó. No está mal buscar el deleite, está mal la forma en que buscamos ser deleitados. Entonces Salomón, al ver que en realidad estos placeres no lo llenaban, él dice, ya voy a cambiar el rubro y ahora voy a buscar el sentido de la vida en el trabajo, en los logros. Del versículo 4 al 8 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Es decir, Salomón lo tenía todo. Así es. Lo hizo todo, lo tuvo todo. No solo buscó significado en diversión, sino que también en logros, en grandes y legítimos logros. ¿Y qué hizo? Trató de darle sentido a la vida a través de esta satisfacción que a nosotros nos produce como humanos el construir nuestra vida, construir nuestro entorno. Él tenía su casa, su huerta, sus animalitos, no tenía necesidades, pero aún así él concluye que todo es vanidad. Y aquí llegamos a una verdad, y es que el dinero, como sabemos, no hace la felicidad. Sí. Claramente Salomón necesitaba riquezas para tener todo lo que tuvo, pero aún así no era suficiente. Y estas actividades que él realizó no tienen nada de malo. Vemos que alguna de estas actividades que él menciona sea un pecado. Construir su casa, comprarse animales. Si tenía el dinero, ¿podía tener 1 millón de músicos para él? Sí. Porque está muy bien construir nuestro hogar, tener sustento, e incluso tener tiempos de ocio. Pero ¿a qué apunta Salomón? ¿A qué apunta la palabra? Es que eso finalmente nos llena el corazón. Así es. Que hay deseos que son legítimos, apropiados de nuestro corazón, pero Dios pone deseos apropiados por una razón, no son por casualidad. Entonces, si Dios ha puesto en nuestro corazón construir una casa gigante y te da los medios para eso, hazlo. Pero ve la forma de servir a Dios a través de ese bien que Él te concedió. Si Dios puso en tu corazón y te permite tener gran cantidad de bienes y ser famoso, haz algo con esa riqueza que engrandezca a Cristo. Amén. Y ahí vamos a ver cómo el corazón siente plena satisfacción. Entonces tú puedes pensar, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que me compre una casa y entre que me compre una casa pero la rinda a Cristo? Bueno, lo vamos a ver en breve. Porque ahora Salomón, del versículo 9 al 11, empieza a analizar su búsqueda. Y él dice en el versículo 9, yo fui engrandecido, fui mucho más que todos los que fueron antes de mí. Y en el versículo 11, él dice, miré yo luego las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Dice que él fue engrandecido, fue aumentado más que todos. Él vivió el sueño de una persona de Hollywood, la vida ideal según el estándar actual. Y esa vida es una vida que no vamos a negar que a veces deseamos. O sea, tener todo el dinero que nos gustaría. Porque sin duda que el dinero, a pesar de que no hace la felicidad, facilita muchas situaciones. Pero ¿qué pasa? Que Salomón, teniendo todos estos bienes, estos lujos, él concluye primero que no tenían un significado duradero. Porque él examina su vida y dice, miré todo lo que había hecho y no me provocaba nada. Examina los placeres legítimos que él tuvo y carecía de sentido. Porque estas cosas no tienen en sí mismas un significado de eternidad. Porque ningún placer le provoca satisfacción a un corazón. Y segundo, él concluye que al final todos somos iguales. En el versículo 12 al 17, que voy a leer algunos versículos,
lo voy a parafrasear. Él dice que miraba a los sabios y a los necios. Y Salomón, como sabemos, fue la persona más sabia. Entonces él dice, en realidad, ¿por qué me esforcé tanto para hacerme tan sabio? Dice el versículo 15, ¿para qué trabajé hasta ahora por hacerme más sabio? Esto también es vanidad. ¿Y qué concluye? Él dice en el versículo 16 que ni del sabio ni del necio habrá memoria. Porque todos nos vamos a olvidar del sabio y del necio. En el fondo, aquí cuando nos muramos, nos vamos a olvidar eventualmente del que falleció. Y dice que aborreció la vida debajo del sol. Y esto es importante, dice, porque la obra que se hace debajo del sol es fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces aquí Salomón ya se fue, como diríamos, súper profundo, porque él dice, ya ahora, ¿para qué fui tan sabio? O sea, ¿para qué me esfuerzo por ser una persona inteligente? Si al final igual se van a olvidar de mí. No importa que sea sabio, que sea necio, no importa si logro o no logro, si siento placer o no, porque él concluyó una cosa, y es que todos nos vamos a morir. Entonces, si la muerte acaba con todo, no tiene sentido. Y aquí es cuando lo empezamos a entender todo. Por esta última conclusión que tiene Salomón, que es que la muerte derrota los logros. Del versículo 18 al 23, voy a leer algunos. En el 18 dice, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, que más encima se lo tiene que dejar a otro y que no sabe si es que lo va a hacer bien o no. Y aquí de alguna forma él alude a Roboam, que lo hizo bastante mal. Y después en el versículo 22 dice, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y nuevamente, todos sus días de trabajo son dolores, son molestia, de noche su corazón no descansa, es vanidad. Entonces, incluso los buenos y grandes logros de este mundo son temporales y pareciera que en última instancia no tienen sentido. Entonces, aquí la muerte, el pensamiento de la muerte a Salomón lo estaba desesperando, pero no en el sentido de que él tuviese miedo de morir, sino que le desesperaba cómo la muerte hace que nada tenga sentido. Entonces él concluye, todo es inútil. Y ese es un punto muy conmovedor porque aquí, ¿qué dice Salomón todo el tiempo? Todo es vanidad. Pero hay un versículo que ustedes también conocen en 1 Corintios 15, 58, que no lo busquen porque sé que se lo saben. Dice, no dejen de trabajarse porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cómo la palabra compatibiliza esto? ¿Por qué Dios permitió que Salomón colocara este registro de todos sus cuestionamientos y sobrepensamientos que tuvo? Bueno, lo vamos a ver, pero por mientras puede quedarse pensando en eso. Porque lo último que vemos en el capítulo 2, del versículo 24 al 26, es que Salomón concluye, dice, bueno, no hay cosa mejor que el hombre coma y beba. O sea, Salomón dice, disfrutemos la vida, si total, nos vamos a morir. ¿Para qué nos vamos a seguir desgastando? Ya trabajemos duro, hagamos lo que podamos. En el fondo, lo que dice aquí Salomón para concluir es que si la vida no tiene esperanza, entonces aceptemos que el verdadero significado de la vida es imposible de encontrar. Entonces conformémonos con encontrar satisfacción en placeres moderados, como comer, beber, trabajar. Y este pensamiento es como decir, bueno, vive lo bueno que te toque, lo que venga. Y muchos viven así y pocos viven según el verdadero significado de la vida. Porque hasta ahora podríamos creer que en realidad la vida no tiene sentido. Claro, si analizamos todo esto nos damos cuenta de que no tiene sentido. Hacer todo esto pareciera que no tiene sentido. Entonces las personas, ¿qué hacemos? Podemos intentar trabajar duro, divertirnos, disfrutar, ser amables, no hacerle daño a nadie. Suena súper cómodo, pero no trae gozo. Y aquí llegamos a la parte importante para responder justamente cómo se soluciona esta contradicción aparente de la Biblia que nos dice no dejen de trabajar porque nada es en vano, pero a la vez todo es vanidad. Entonces quiero que analices la siguiente frase que le voy a leer. Dice, el ser humano puede desear tener la capacidad de volar
como un pájaro, pero hay una sensación de falta de sentido en el corazón de un hombre o de una mujer. ¿Por qué no puede volar como un pájaro? Y esto se debe a que el ser humano no fue diseñado para volar como un pájaro. Está diseñado para la eternidad. ¿Por qué Salomón dice todo es vanidad? Porque el corazón del ser humano no encuentra satisfacción en la tierra porque no fue creado para lo terrenal. Fue creado para la eternidad. No encaja con el placer de este mundo porque los placeres de la tierra son temporales. Cada una de las cosas que describe Salomón se acaba. Porque ¿qué pasa? Él construyó su casa, pero al día siguiente podía haber un terremoto, se cae la casa. Él tuvo muchos animales, pero ¿qué pasa si alguien se los viene a robar? O los animales se enferman y mueren. Se acaba esa riqueza. Él disfrutó del vino, pero va a llegar un punto en el que el vino se va a acabar. Entonces, cada una de las cosas que aquí nos hacen felices, se acaban. Por eso le hacía la pregunta inicial, ¿qué lo hace feliz a usted? Porque un corazón, nuestro corazón, que fue creado para la eternidad, busca una satisfacción permanente, un gozo real. Y ese gozo real lo va a encontrar en alguien que sea estable y permanente. Como decía David en el devocional, solamente en Cristo, que Él nunca cambia. Sí, Señor. El único que puede hacerlo es Cristo. Entonces, por eso, volvemos a nuestra pregunta. ¿Por qué usted está gozoso? ¿Por qué tenemos gozo? Porque nos debemos deleitar en Cristo. Amén. Porque Amén. fuimos diseñados para vivir para Cristo. Y esto no lo tenemos que entender intelectualmente, lo tenemos que vivir. Porque el deleite en Cristo no se puede fabricar. Ninguna de las virtudes las creamos nosotros. El Espíritu Santo produce esta obra en nosotros. Amén. Porque nuestro cerebro fue diseñado para placeres temporales, pero el corazón fue creado por Dios con un objetivo permanente. Y ese objetivo permanente, como nada aquí en el mundo lo va a encontrar, ¿quién más lo puede satisfacer? Es Cristo. Amén. Amén. Su palabra nos dice aquí y nos muestra cómo nuestro corazón fue diseñado desde mucho tiempo antes para la eternidad. Dios nos pensó. El Salmo 139 nos dice, tú me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios nos crea. En Génesis 1, Él dice cómo crea al ser humano a su imagen y semejanza. Y Él nos dota de propósito. En Juan 10:10, Él dice, el ladrón, ¿qué viene a hacer? A robar, a matar y destruir, pero yo he venido a darles una vida plena y en abundancia. Amén. Colosenses 3:3 dice, ustedes han muerto a esta vida. Por eso es que podemos concluir, todo es vanidad, porque en esta vida hemos muerto. Y dice, su vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Dice, Amén. su verdadera vida está Gloria a escondida Dios. en Cristo. Sí, Señor. Y Efesios 2:10, un versículo que nosotros conocemos, dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para hacer las obras que Él preparó de antemano. Amén. De antemano, porque el Salmo nos decía, fuimos creados mucho antes que la tierra aquí llegara. Y la palabra hechura significa obra maestra en griego. Entonces cuando Dios los mira a ustedes, nos mira a nosotros, Él mira a la obra maestra que Él creó Amén. y le causa placer. Gloria a Dios. Pero hay un problema, y es un problema que yo he mencionado en otras predicaciones, no me voy a cansar de enseñar, es que nosotros nos hemos dejado llevar por una separación de vida, una división, un dualismo de que esto es cristiano y esto no lo es. Y es que por eso nos pasa que a veces no encontramos satisfacción en lo que hacemos en la cotidianeidad, porque no lo estamos rindiendo a Cristo. Entonces pasa que en las iglesias a veces se les enseña a las personas a dejar sus profesiones, a dejar sus labores. Le enseñamos a los artistas, a los ingenieros, a los profesores, a todas las personas que tienen buenas habilidades, a que las dejen y que se vayan a hacer cosas de Dios a tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa? Que los que estamos acá, que trabajamos, que estudiamos, parece que somos cristianos de segundo nivel. Somos de segunda categoría porque solamente hacemos como nuestro ministerio los fines de semana.
nos dedicamos a Dios los fines de semana. Eso es lo que la iglesia a veces nos enseña. Y parece mostrarnos que solamente los misioneros que se van al otro lado del mundo se entregan a Dios por completo. Pero esta mentalidad es errónea. Amén. Porque si nosotros pensamos que hay ciertas cosas, que hay ciertas personas o ciertas situaciones que son utilizadas para el propósito de Dios, eso está mal. Porque la Biblia es clara cuando nos dice, todo fue creado por Él, para Él. Amén. Amén. Todas las cosas, todo lo que fue creado tiene un propósito y ese propósito es Dios. Y en este punto, algunos pueden estar pensando, a ver, yo vine para el estudio del gozo. Pero nunca vamos a experimentar el gozo del Señor si no comprendemos nuestro propósito. Si usted no entiende para qué fue creado, entonces no hay forma de que experimente la verdadera alegría del Espíritu Santo. Porque cuando haga sus cosas en el día a día va a entender que lo está moviendo el Espíritu Santo. Nosotros hacemos muchas de esas actividades que mencionaba Salomón. Trabajamos, lo pasamos bien, nos deleitamos, quizás no en fiestas, pero juntas, con familia, con amigos, comemos cosas ricas, construimos. Pero si al final de todas esas cosas no contemplamos a Cristo, entonces carece de sentido. Porque si yo tengo a mi familia, está súper bien. No es necesario que renuncies a la familia, pero ¿cómo estamos dedicando a la familia para Cristo? Si trabajas, está súper bien, pero ¿cómo en ese lugar estás impregnando la vida de los demás de Cristo? Entonces de eso se trata, de no trabajar porque sí, sino trabajar para Cristo. Amén. Ese es el fin último de la existencia. Sí, Señor. Cuando la palabra dice todo, es todo, no excluye nuestros talentos, no excluye nuestras pasiones, nuestros dones, porque la vida fue creada de Él y para Él. Amén. Amén. Y una enseñanza que también hemos dado antes, es una imagen, es que cuando Dios iba a crear este mundo, Él tenía la imagen perfecta de lo que Él iba a hacer, Él tenía este gran cuadro y como el rompecabezas. Y lo digo siempre porque nosotros somos esta pieza de rompecabezas. Entonces, si queremos entrar en el rompecabezas, tenemos que entender en dónde vamos, dónde encajamos. Y para entender eso, tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. Si usted quiere entender el sentido de su vida y quiere sentir este gozo profundo, vivo, inefable, constante, entonces entendamos por qué Dios nos creó, por qué estamos aquí hoy. ¿Por qué vino acá? Siempre le pregunto lo mismo, porque no tiene que hacer las cosas sin un sentido. Porque Dios a todo le otorga sentido. Y el problema es que a veces intentamos encajar en otros cuadros que no fueron creados por Dios, fueron creados por el ser humano. Y eso nos genera disconformidad. Y vamos a terminar pensando lo mismo que Salomón. Parece que nada tiene sentido. Y no es que no tenga sentido el diario vivir, sino que en vez de ver el gran cuadro, nos enfocamos en esta pequeña pieza que somos nosotros. Y hacemos de nuestra pequeña pieza de rompecabezas el gran cuadro. Y todo se trata de la pequeña pieza. Pero esta pequeña pieza que somos nosotros no tiene la capacidad de armar una imagen completa. Así es. Por eso no encuentra satisfacción porque pertenece a un propósito más grande. Amén. Porque falta algo del rompecabezas. Y es más grande que acumular bienes, que tener casa, que tener un título profesional. Entonces, ¿por qué no tenemos gozo? Porque volvemos la vida enfocada en nosotros mismos. Cuando fuimos creados para hacer que todo se trate de Él. Amén. 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 Tendemos a aferrarnos a cosas temporales, a actividades que nos hagan sentir, pero el lado físico de nuestra existencia. Pero nuestro espíritu está hambriento Sí, Señor. y no lo estamos saciando. Cuando leíamos a Eclesiastés veíamos que los deseos del ser humano son legítimos. Dios crea al ser humano con necesidades. La diferencia está en vivir con Cristo o sin Él, porque en Él los deseos adquieren un verdadero sentido. Y Dios pone en nuestro corazón deseos que son buenos. Anhelar una familia, una casa, estabilidad económica, desarrollar talentos, es legítimo, es positivo. El problema no está en tus deseos, está en el lugar que ocupa. Cuando convertimos esto en nuestro sentido, terminamos viviendo para nosotros mismos.
Y ahí ocurre esta conclusión de Salomón: nada tiene sentido. En cambio, cuando entendemos que todo lo que Dios nos da es para su gloria, esos deseos adquieren un propósito distinto. Entonces, nuevamente, si Él nos permite prosperar en esta vida, ¿cómo esa prosperidad va a servir al reino de Dios? Si Él nos concede talentos, ¿cómo esos talentos van a servir al reino de Dios? Si Él nos permite ser personas influyentes, ¿cómo usamos esa influencia para el reino de Dios? Porque ahí vamos a descubrir que el verdadero gozo no proviene simplemente de alcanzar cosas que anhelábamos, sino de usarlos para quien nos las dio. Entonces, nuestro problema no es la falta de cosas. Puede faltarnos muchas cosas, puede que no tengamos esta vida perfecta de Salomón. Puede que también tengamos muchos problemas y creamos que el gozo es porque deberíamos no tener problemas. Pero el problema es que no estamos buscando eternidad para nuestro corazón. Y puede aquí surgir una pregunta que podemos tener, y es: ¿qué pasa si yo ya entendí mi propósito? Quizá usted puede decir: bueno, en realidad no me siento identificada porque yo sí estoy entregando mi vida a Cristo en todo. ¿Qué pasa si yo ya entendí mi propósito, si estoy viviendo mi propósito, pero sigo sufriendo? O sea, creo que en realidad no estoy sintiendo gozo a pesar de que entiendo el sentido de la vida. Bueno, aquí, hoy, ninguno llegó sin carga en el corazón. Hay algo que siempre va a inquietar al ser humano. Para algunos puede ser una preocupación reciente, para otros puede ser una lucha de meses o de años. Entonces, en medio del dolor, todos hemos pensado: ¿cómo voy a experimentar el gozo si estoy viviendo esto? Si Dios no me quita esta situación. Pero la palabra nos mostró lo que vimos inicialmente, que el gozo del Espíritu Santo no es circunstancial, es constante porque su fundamento no cambia. Entonces, por eso leíamos 2 Corintios 6:10: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Pablo escribe esto. Y él no está negando el sufrimiento. Él dice: hay dolor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra, Dios mismo, no pretende que acá en la tierra vivamos fingiendo que no nos duele nada. Al contrario, Él reconoce el dolor. Y me acordaba de esa predicación sobre Elías, porque él sufrió mucho, se quejó. Pero la palabra afirma constantemente que el dolor puede coexistir con una alegría profunda. Entonces, el cristiano puede llorar y al mismo tiempo puede seguir gozándose en Dios. Porque nuestro gozo no descansa en lo que vivimos, sino en aquel para quien vivimos. Amén. Y en este caminar con Cristo tenemos que aceptar que el sufrimiento no es accidental, no interrumpe el propósito, forma parte de él. Cuando Jesús estaba pronto a ir a la cruz, Él les dice a sus discípulos: tengo que padecer, tengo que sufrir. Y si nosotros somos imitadores, debemos participar en los sufrimientos, como nos dice la palabra. Sí, Señor. No podemos solo participar de lo bonito del Evangelio, porque para ser moldeados a imagen de Cristo tenemos que participar, y nunca vamos a participar en esa magnitud de sufrimientos que padeció Jesús. Entonces, si el Hijo de Dios vino a la tierra y recorrió este camino de sufrimiento, no debería sorprendernos que nosotros también atravesemos procesos de sufrimiento. Y claro, que a veces nosotros estamos en ese lugar, decimos: bueno, pero es que es súper fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo, pero a mis 24 años también he tenido pruebas que han golpeado profundamente mi corazón y que quizás nadie más las ha sabido. Y efectivamente, en medio de esa prueba, no siempre he tenido la actitud más optimista, porque el gozo no es optimismo. En medio de esa prueba, efectivamente, he estado en mi pieza
preguntándole a Dios por qué, como Job, diciéndole, no entiendo, ¿por qué me tienes en esta situación? Diciéndole como Pablo a Jesús, quítame este aguijón que ya no lo soporto más. Pero eso le quita el gozo al cristiano. No. Cuando estamos en medio de las pruebas, pareciera que el gozo no es posible, pero aunque el gozo es expresado, no se expresa de una sola manera. No se expresa a través de la sonrisa permanente, aunque el cristiano tiene que ser una persona alegre. Pero usted no está obligado a decirme siempre, estoy bien, puede desahogarse, puede llorar, porque sufrir es parte del proceso. Y negar el sufrimiento no mejora el proceso, lo retarda más. Podemos llorar, podemos desahogarnos, podemos frustrarnos. Porque la palabra nos dice que el mismo Jesús humano también lloró. Y eso no quitó el gozo que había en su corazón. Pablo escribe desde la prisión, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y les dice, les digo otra vez, regocíjense. Y esta carta nosotros la conocemos porque fue una carta caracterizada por el gozo. Pero muchos sabemos desde dónde se escribió la carta. Amén. Desde la cárcel. Por eso no se trata de optimismo, porque yo creo que estando en la cárcel es muy difícil ser optimistas. Se trata de confianza. Por eso el gozo no depende de la circunstancia. Por eso Pablo dice, regocíjense. Pero no les dice, hoy cambien su mentalidad y desde ahora digan, voy a ser más alegre. No, regocíjense. Permítanle al Espíritu Santo producir el gozo del Señor. El gozo de Pablo descansaba en certeza. Tenía estabilidad su corazón, que tan humano como el nuestro, buscaba complacencia en lo eterno. Y que Dios seguía gobernando las cosas. Eso es lo que a Pablo le daba tranquilidad. Era un gozo en el Señor. Pablo no estaba alegre porque estaba en la cárcel. Eso es incorrecto. Pablo estaba alegre porque tenía a Cristo. Amén. Amén. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el morir es ganancia. Amén. O sea, él dice, independiente yo viva o muera, voy a ser feliz. Eso es independencia de circunstancias. No es que ahora usted tenga que estar alegre por su problema, no. Sufra, llore, desahógese, hable con la gente. Pregúntele a Cristo qué quiere de ustedes, qué quiere enseñarles, qué quiere obtener. Pero mantenga el gozo. Porque no se trata de que no haya lágrimas, porque David dice en el Salmo 35, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Y no es literal, lamentablemente que no es literal, porque a veces esa noche es muy larga. A veces seguimos experimentando la noche por semanas, por meses. Sí, sí. Pero la Biblia nos dice, el sufrimiento y el gozo pueden coexistir. Usted puede estar sufriendo hoy, pero puede seguir teniendo gozo porque lo produce el Espíritu Santo. La iglesia, leíamos, estaba lleno de aflicciones, era extremadamente pobre, no era pobre, era extremadamente pobre, pero rebosaba de alegría. Pablo dice, tengo dolor en el corazón, pero siempre estoy gozoso. David era un hombre que experimentó mucha angustia y persecución. Dice, él por algo escribe este salmo, dice, el llanto podrá durar toda la noche. ¿Por qué David escribe eso? Porque cuántas noches habrá pasado llorando. Pero aún así, él puede decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el gozo no significa que usted no pueda llorar. Llore. Eso no le va a quitar el gozo. Porque el gozo consiste en la convicción de que en medio de esas lágrimas usted sigue perteneciendo a Cristo. Amén. 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 Seguimos viviendo el propósito de Cristo. Por eso es importante que entienda cuál es su propósito. Porque aún en medio de la lágrima usted va a decir, bueno, pero yo fui creado como una obra maestra para las obras que Él preparó de antemano. En medio de la lágrima usted se va a acordar que Él lo pensó mucho antes que el mundo fuese creado. En medio del sufrimiento va a recordar que Dios tiene su vida escondida en Él. Por eso necesitamos intimidad, porque la única forma de recordar la palabra de Cristo en las lágrimas es teniendo conexión con la palabra. Si no hay conexión con la palabra, entonces no me voy a acordar de palabra. Nada va a satisfacer mi corazón. Y si Dios diseñó este gran cuadro
Entonces Él no solo creó nuestras alegrías, Dios también creó el sufrimiento. Él pintó el sufrimiento para hacernos a la imagen de Cristo. Encontrar el gozo nunca va a eliminar el sufrimiento. Cambia la forma en que vivimos el sufrimiento. Cambia la perspectiva del sufrimiento. En la iglesia, aquí nadie va a dejar de sufrir. No podemos prometerle a las personas que llegando a Cristo, su vida va a sentirse mucho mejor, porque el sentimiento, quizás, esa sensación de dopamina, serotonina, no se va a producir porque su vida no va a cambiar. Pero sí va a cambiar la experimentación de gozo, porque el Espíritu Santo llega a nuestra nueva naturaleza y comienza a producir esta nueva actitud. Por eso no es un cambio de pensamiento. No es decir, voy a ser más optimista. No es decir, le voy a ver el lado bueno a lo que me pasó. Está bien. Si usted quiere ver el lado bueno, está bien. Pero no se trata de eso. Se trata de permitir al Espíritu Santo que haga la obra. Que Él produzca el verdadero gozo. El Espíritu Santo produce el verdadero gozo. Si somos nuevas criaturas, entonces tenemos esta capacidad de tener gozo en medio de la aflicción y que podamos decir, hay dolor en mi corazón, pero siempre tengo alegría. No poseo nada y sin embargo lo tengo todo. Amén. Amén. Les invito a ponerse en pie. Gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te damos gracias por que tú nos muestras tu verdad a través de ella. Te damos gracias porque nos recuerdas esta verdad, nos recuerdas de que debemos comprender por qué estamos aquí, para quién estamos viviendo. Permite hacernos un autoexamen de poder pensar si estamos viviendo para nuestros placeres o para deleitarnos en Cristo. Oramos, Dios, por cada corazón de esta iglesia, de esta congregación, para que cada uno de estos corazones pueda deleitarse en Cristo. Porque sé que en cada uno hay una necesidad. En nosotros está esta necesidad, esta hambre espiritual que solamente va a ser satisfecha en Cristo. Y es por eso que necesitamos de ti, por eso es que aprovechamos estos tiempos de estudiar. Pero no queremos quedarnos solo con esto, necesitamos nutrirnos día a día para poder experimentar esta obra del Espíritu Santo. Pon en nosotros, Dios, un espíritu humilde que pueda reconocer la dependencia que necesita de Cristo, que reconozca que no es autosuficiente y que solamente en Él es que puede obtener esta verdadera alegría. Tú nos has creado, Dios, con estas necesidades, con deseos, y queremos cumplir nuestras metas, queremos cumplir nuestros sueños, pero rendirlos a ti. Rendirlos a ti, que sirvan a tu reino, porque sabemos que en cada uno de nosotros hay habilidades, hay talentos, hay trabajos, hay familias, y todo eso lo queremos entregar a ti. No queremos seguir viviendo para nuestra complacencia, para nuestro placer, para nuestros objetivos. Queremos vivir para tu objetivo, para tu propósito, para cumplir con nuestro rol de embajadores, de pregonar el Evangelio en cualquier lugar que estemos. No somos esos cristianos que no se dedican de tiempo completo. Aquí todos quienes fuimos llamados estamos aquí porque queremos entregar a Cristo a cada persona que tenemos. Y con urgencia, Padre, porque tú siempre nos dices que el tiempo se acerca y queremos aprovechar el tiempo que nos queda para entregar este mensaje de esperanza a los demás. Y que no solo nosotros experimentemos el gozo, que no seamos egoístas, que podamos compartirlo con las personas que nos rodean y que aún no te conocen. Confiamos en tu obra, confiamos en la obra del Espíritu Santo, que es mucho más poderoso que nosotros, que es todopoderoso. Y es por eso que descansamos en que tú puedas hacer esta obra en nuestro corazón y en nuestra mente, en que tú puedes cambiar radicalmente nuestra perspectiva de lo que hoy estamos sufriendo. Descansamos en ti, entregamos a ti nuestro problema, oramos, Padre, por cualquier aflicción que puedan estar viviendo nuestros hermanos. Oramos, Padre, que tú puedas reflejarte en medio de esa aflicción, en medio de ese problema, y tú puedas traer descanso y que podamos ir a ti, como dice tu palabra. Trae salud espiritual.
que podamos tenerte a ti en nuestro pensamiento, como nos dice Filipenses, que pongamos nuestra mirada en ti, porque tú nos guardarás en completa paz cuando nuestro pensamiento persevera en ti. Te damos gracias por este tiempo y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.